Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy, para nosotros es un honor contar con la presencia de don Percio Maldonado, quien es director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios de nuestro país. Gracias por estar con nosotros, don Percio. Gracias, Michelle. Para mí siempre es muy grato venir a casa, porque siempre recuerdo que cuando alguien me pregunta que mi incursión en la televisión, yo digo, bueno, el doctor Julio Jacín, en su estilo innovador, fue que comenzó a descubrirme en gran medida, ¿no? Y me traía a la televisión, me mandaba a los camarógrafos y hacíamos esta Pero para usted era muy fácil, porque solamente era hablar lo que usted escribía. Bueno, exacto, pero digamos no era un agente de la televisión, era un agente más de prensa, ¿no? De periódico escrito. Bien. Es decir, que esta, igual que tú, viene siendo mi casa. Gracias, don Percio. Esta es su casa. Iniciemos por ahí. Habla un poquito del ejercicio del periodismo en este momento. Usted es presidente de la Sociedad Dominicana de Prensa y antes de pasar a eso de los medios digitales, del comportamiento de la audiencia y de todo esto, yo quiero hablar de lo que definiría Percio Maldonado como el periodismo y el periodismo responsable. Y yo creo que tanta gente necesita entender lo que esto significa en este momento. Bueno, yo creo que el periodismo responsable es el periodismo que está comprometido con servir a los demás, con servir la verdad, es decir, procurar acercarse lo más que se pueda a la verdad. Y yo siempre le digo a los muchachos estudiantes cuando voy a las universidades a veces a conversar con ellos sobre esta experiencia, nunca como ahora el periodismo ha sido tan importante, porque hay una realidad nueva que nosotros tenemos con el desarrollo tecnológico, que es la velocidad con que corren las informaciones falsas o manipuladas. Es decir, y una sociedad que no tenga un flujo de información verdadera, certera, cierta, pues lógicamente está expuesta a vivir en incertidumbre permanente y además a estar tomando decisiones sobre informaciones que no se corresponden con la verdad, con la realidad. Por tanto, yo creo que el periodismo responsable tiene que ver justamente con eso. Y yo asocio el periodismo con la calidad del servicio a la sociedad. Es decir, no hay otra manera. Es decir, ahí sí habría que decir que si tú no sirves a los demás, el ejercicio del periodismo no sirve. Por tanto, yo lo asociaría con eso, esencialmente. Cuando hablamos de que uno ve tanta cambio en cuanto a la calidad de los periodistas, ¿a qué usted se lo achacaría? ¿A la capacidad, al entrenamiento de los periodistas, a que hay muchas personas en los medios de comunicación hablando, comunicando, omitiendo sus opiniones y que la gente no sabe distinguir lo que es un periodista de un comunicador o al tema de que ahora todo el mundo es un comunicador, un periodista por el tema de las redes? Un celular te hace que tú puedas transmitir una información. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre una cosa y otra. Es decir, las personas, el derecho a la libre expresión no es un tema, no es un derecho de los periodistas, es un derecho de la condición humana. Todo el ciudadano tiene el derecho a expresarse, a decir libremente lo que piensa, a emitir su opinión. Y eso no quiere decir que es un periodista en ejercicio. Todo el mundo tiene el derecho a buscar información, a transmitir información. ¿Cuál es la diferencia del ejercicio de un periodismo responsable? Bueno, que está preparado para hacer eso, técnicamente sabe cómo hacerlo, tiene los medios para divulgarlo de la manera más adecuada y tiene la capacidad además de verificar que lo que está diciendo se corresponde con la verdad. Por tanto, yo creo que esa es la diferencia esencial de un ciudadano común que con un celular toma una imagen, divulga una información o hace un comentario en redes sociales, pero eso es un derecho ciudadano que el ciudadano tiene, pero está lejos de ser un ejercicio periodismo. Usted ha mencionado la palabra la verdad 2 veces. ¿Qué tan importante que ese televidente entienda lo que es que un periodista puede no ser imparcial, puede tener sus posiciones políticas, creer algo de algo, pero de que a la hora de informar como periodista, usted mencionó, estar lo más cerca de la verdad posible es su rol?
Sí, yo creo que no hay que cuestionar que un periodista tenga una posición. Todos los ciudadanos tenemos una posición. Y yo puedo no ser indiferente ante un determinado hecho. Lo que yo no puedo hacer en base a mi criterio, manipular lo que está ocurriendo, decir lo que no ha estado ocurriendo. Por eso el ejercicio del periodismo te obliga siempre a dar las dos caras de la situación, a mostrarle al público las dos caras de la situación, aunque tú estés con una parte de ella. Pero, ¿cuál es la diferencia esencial entre ese reporte de un ciudadano común y un periodista? Bueno, que el periodista busca razones de por qué han ocurrido los hechos, cuáles son las motivaciones de los hechos, verifica esos hechos, verifica si sean verdad, determina cuáles son las causas de que ha ocurrido un hecho y muestra esas dos caras. Muestra, bueno, esta es la víctima, pero ¿qué pasó antes? ¿Por qué el agresor hizo tal cosa? Es decir, independientemente a que tú apoyes o no apoyes el hecho, que tú estés de acuerdo o no con ese hecho, tú tienes que mostrar realmente qué ha sucedido, qué ha provocado esas circunstancias. Y yo creo que eso es lo que hace diferente del ejercicio profesional de este oficio con un ciudadano común que lo hace con todo el derecho. Y es más, él puede emitir su opinión. Y yo creo que esa realidad diversa es lo que hace a veces más compleja para los mismos gobiernos que a veces no saben gobernar con todo el mundo hablando al mismo tiempo, porque todo el mundo emite una opinión. Ahora, una cosa, y a veces yo creo que se tiende a pensar de que no hay periodistas buenos ahora. Siempre ha habido periodistas buenos y malos, de mucha calidad. Lo que pasa es que ahora la explosión comunicacional es mucho más agresiva, mucho más violenta, mucho más rápida desde el punto de vista de todo el desarrollo tecnológico. El primer desafío que tenemos nosotros en esta generación, desde los 80 para acá, por ejemplo, que surge el Internet, que surge la tecnología, y tal vez esa realidad, esa revolucionaria decisión de la tecnología, a quienes más impacta es justamente a los medios de comunicación, desde todo punto de vista, porque lo afecta desde el alcance, pero también lo afecta desde el punto de vista de su economía, de su sostenibilidad, porque todo eso toca. Pero, ¿cuál es ese gran desafío? Que universalizó este oficio. Esto que estamos hablando nosotros aquí ahora, ni tú ni yo sabemos quién nos va a escuchar, a dónde nos van a ver. Por tanto, tú y yo debemos procurar que lo que conversemos aquí tenga algún sentido para las personas que nos ven en cualquier parte del mundo. Bien, hace años, yo recuerdo 7, 8 años, cuando iniciamos a participar en medios de televisión, en nuestro caso personal, recuerdo conversar con usted porque nosotros teníamos la experiencia en la televisión y en los medios escritos, habíamos vivido la parte generacional de los cambios que pasamos durante esto. Pero usted estaba siempre enfocado, no solo hoy, que es el presidente de la Asociación de Diarios, sino que estaba con el periódico El Nuevo Diario durante años, haciendo un periódico impreso todos los días. Y recuerdo que hablábamos de la transición, la preocupación de que los periódicos impresos podrían desaparecer hacia los medios digitales. Hoy, que don Percio Maldonado también es una figura, un periodista, un comunicador diario de la televisión, y que los medios, ha sabido también llevar sus medios impresos a medios que están no solo digitales, sino también tienen plataformas de televisión dentro de lo digital. Y yo creo que hoy sí podemos decir cómo ha ido esto evolucionando cuando nosotros que estamos del otro, en la misma silla, y decimos los programas tradicionales, que es como yo veo lo que era el periódico impreso, pero en el área de la televisión. La diferencia entre audiencia e incidencia. Lo que son esos programas que tienen 20 años, 15 años, 25 años haciendo televisión de forma objetiva, y que tú dices, pero a lo mejor no tienen las vistas necesarias, pero a lo mejor tienen la incidencia y la participación necesaria para el objetivo que realizan. Hablen un poquito de cómo usted relaciona estas dos cosas con lo que nos hablaba originalmente de hoy tenemos un nuevo diario impreso que se mantiene sólido, más que y nuevos
grupos económicos adquiriendo periódicos impresos. Interesante todo esto. A veces la gente me pregunta, y la pregunta viene un poco con el propósito de que yo le diga cuál va a ser el último día de defunción del último periódico impreso. Y a veces se sorprende porque yo le digo, bueno, los periódicos impresos nunca habían tenido tantos lectores como ahora. Porque los periódicos impresos, ¿y qué entendemos como periódico impreso? Bueno, ese formato de 32, 40, 48 páginas, 60 páginas, que yo en la noche, es decir, cuando digo yo como periódico, decidimos clasificar cuáles son las informaciones más importantes del día para brindárselo al lector, como un resumen final. Y esa página yo la tengo dos opciones con ella. La llevo a la máquina, que tú conoces, una imprenta, la imprimo en papel, pero esa misma versión yo la pongo a correr en digital. La puedes leer en tu celular, tu computadora, a donde tú quieras, tu iPad, a donde tú quieras. Para eso no necesito gastar en papel. Pero esa versión impresa, así, en digital, corre a todo el planeta. Por tanto, mi capacidad de llegar es infinita. Donde quiera que alguien me ve, puede tener la opción de leer el periódico, la versión impresa, lo que es ese formato de 32 páginas. Lo leen en Montecristi, lo leen en Pedernales, lo leen en Higüey, pero lo leen en Japón, en España, en Estados Unidos, donde quiera que haya gente. Entonces yo creo que esos son de los cambios que ha provocado. Ahora, ¿qué sí ha generado ese cambio en la prensa en sentido general? Bueno, que ha habido una transformación hacia lo digital. Los periódicos, somos una web hoy, no podemos ver una web, somos redes sociales, somos Instagram, somos Facebook, somos Twitter, nosotros somos un canal de televisión, tenemos podcast, pero la televisión convencional que eran ustedes también son hoy televisión digital. Sí. Y son radio, porque si yo te escucho en el celular, yo te puedo estar escuchando como si tú fueras radio. Correcto. Entonces, ese proceso es lo que ha cambiado, esencialmente ha cambiado. Ahora, ¿qué ha cambiado en términos de la sostenibilidad? Que él, donde plantea tal vez algunos temas, algunos desafíos a los medios. Bueno, el tema de la sostenibilidad. ¿Dónde viene la sostenibilidad? Que nosotros como medios producimos el contenido y ese contenido luego corre en las plataformas digitales. ¿Cuáles son esas plataformas? Google, Facebook, Twitter, Instagram. Y la publicidad a nivel mundial ha ido girando hacia esas plataformas. Entonces, sobre nuestro contenido, esas plataformas corren ese servicio, venden publicidad, hacen el gran negocio de la publicidad y no pagan a los medios el justo valor por ese contenido, porque a nosotros nos cuesta tener una estructura y producir ese contenido. Eso lo hemos venido discutiendo a nivel mundial y ahora hemos estado discutiendo a través de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, todas las asociaciones de las tres Américas, Estados Unidos, Canadá y América Latina, y decidimos hacerlo a través de la CIP para no hacerlo de manera dispersa y que cada quien resultara pequeño frente al poderío que tienen las plataformas. Y entonces hemos hecho comités de trabajo para hacerlo y confluimos todos en la CIP. En Canadá ya se ha presentado, aprovechando un resultado electoral favorable en el Parlamento en Canadá, y en Canadá han presentado el proyecto para regular las plataformas y obligar a las plataformas a negociar y a pagar el justo precio. Se ha presentado en los Estados Unidos, no sé si viste en días pasados una carta que se fue publicada aquí en el país de la Asociación de Medios de los Estados Unidos al presidente Biden, donde le pide al presidente Biden que apoye la iniciativa en el Congreso para obligar a las plataformas a hacer eso. Queda América Latina, que no ha hecho nada. En América Latina yo te confieso que el escenario es más complejo, más complicado, porque tal vez la democracia en América Latina no aprecia demasiado el valor de los medios como un patrimonio de la libertad de la democracia. Y
los gobiernos, y a veces los más democráticos siempre son adversos a la prensa. La usan, pero normalmente no les gusta, sobre todo que la prensa lo cuestione, le critique. Y en ese sentido yo creo que vamos a tener mayores dificultades para lograr cohesionar todos los estados latinoamericanos en un propósito común de decir los medios nacionales son parte de nuestra democracia y por tanto tenemos que protegerlos. Y yo creo que ahí tenemos un déficit importante que tenemos que solucionar y te diría que es el mayor desafío que tenemos los medios. Por ejemplo, esto que estamos nosotros haciendo aquí, posiblemente si tú corres en Google, Google vende publicidad en base a este contenido, pero tú no recibes posiblemente ninguna paga por sentarte aquí y conversar conmigo. Entonces yo creo que no es justo. Y yo creo que ese es el tema que plantea esta revolución tecnológica que vive hoy el planeta. Don Percio, en el caso de República Dominicana también es una realidad que independientemente de los medios digitales, que son muchos en todos los países, aquí hay muchos medios de comunicación, que hay muchos periódicos, y para nuestra tamaño, población, que hay muchos periódicos impresos, muchas emisoras de radio, creo que todo el dial está distribuido, todos los canales de televisión, canales de cable, canales de internet, periódicos de internet y todo eso. ¿Le preocupa a usted, independientemente de esto políticas que se pueden adoptar a futuro, la sostenibilidad de todo este sistema a futuro a nivel económico, o realmente solo tendremos que estar listos para que se queden algunos medios de calidad que puedan sostenerse? Porque el sector privado se ha ido, como usted dice, yendo hacia la publicidad específica en redes sociales y ese tema. Y lo otro es mucha dependencia gubernamental que uno ve básicamente que sostiene los medios tradicionales y los medios que tienen esa incidencia. Bueno, yo te diría que históricamente la República Dominicana ha tenido un desarrollo comunicacional superior a su economía. No solo a nivel de radio, periódicos, canales de televisión, también a nivel de telefonía. Por muchísimas circunstancias, que tal vez no es el programa de analizar todo esto, pero creo que hemos tenido un gran desarrollo. Y yo diría que primero ha habido mucha inversión privada en ese sentido, en cada uno de esos renglones. Segundo, a veces bueno vivir al lado del imperio también, a veces es muy dificultoso, pero también beneficia. Yo pienso que todo el desarrollo satelital de los Estados Unidos ha favorecido el desarrollo comunicacional también de nosotros. Pienso que todo medio siempre tiene un riesgo de sostenibilidad. Y yo creo que el gran desafío del que lo tiene es procurar de que eso no se concretice, y que tú no entres en un estado de quiebra o de insostenibilidad para mantener un medio. Pero yo creo que también aquí hace falta una política pública de protección a los medios. Y lo he dicho muchas veces. Y yo creo que la democracia dominicana no le ha prestado atención a esto. Y a veces lo digo con pena porque en gobiernos conservadores como el de Balaguer y de don Antonio Guzmán parecería que había más claridad en ese sentido. Fíjate que todo el desarrollo incluso de la estructura tecnológica de los medios en esa etapa en que Balaguer surgió se hacía sobre la base del no pago de impuestos a nivel de aduana. Era una manera de apoyar los medios. Sí, había una ley que un periódico no pagaba el impuesto de su papel cuando lo traía. Correcto, sí, pero todo eso desapareció. ¿Cuál ha sido la respuesta en el orden práctico para sobrevivir a muchos medios que antes eran sostenibles? Bueno, que grupos económicos han entrado a hacer lo que los sustenten. Y obviamente esos grupos económicos no tienen en esos periódicos un propósito de rentabilidad. Si lo logran sostener en el punto de equilibrio, ya es un éxito extraordinario. Pero yo pienso que en sentido general no hay esa política. Y tú me dirías, bueno, pero ¿qué usted quiere? ¿Que pongan publicidad y que le pongan gratis? No, yo creo que el país carece de una gran política comunicacional
promoviendo valores, promoviendo cosas aquí. Es decir, que serían necesarias y obviamente para hacerla tiene que ser a través de los medios. Pero yo no estoy pidiendo que tú me pongas publicidad si tú no necesitas poner la publicidad. Yo te estoy poniendo además que si me la pone, la pague a tiempo. Y es una política adecuada de tú ayudar a que ese flujo en los medios se mantenga. Sobre todo porque la realidad tecnológica también ha llevado mucho a nivel comunicacional al emprendedurismo. Una persona que dice, bueno, yo soy un periodista, perdí mi trabajo o tengo la iniciativa de hacer un medio digital que tiene audiencia, abrir un canal en YouTube que tiene audiencia. Si tú no tienes una adecuada política de decir, bueno, lo que tú le pautas lo tiene que pagar, posiblemente lo está llevando a una posición de quiebra. Pero además le tiene un sistema contrario porque desde que tú le facturas, el Estado le dice, págame el 18% del ITEVIS. Pero el Estado no le ha pagado. Y si el año cierra y él, teóricamente, él tiene beneficio porque el Estado le debe un dinero, el Estado le dice, pero págame ese impuesto a la renta en un plazo fatal, pero el Estado no le ha pagado. Y si hay un cambio de gobierno y un gobierno viene y no le reconoce esa deuda, como ocurre con mucha frecuencia, ocurre que el Estado lo ha engañado 3 veces, no le pagó la deuda. Le pagó tarde. Lo hizo pagar un 18% de una deuda que no pagó y le hizo pagar un impuesto de una deuda que no le ha pagado. Pero si entra al año siguiente, él tiene que pagar un anticipo de un beneficio que supuestamente él se ganó, pero el Estado no le ha pagado. Es decir, fíjate todo lo enredo que hay ahí como para darnos cuenta de que esa no es una política de apoyo a los medios. Y cuando reclamo esa política, es eso. Vamos a hacer una transparencia más clara, vamos a darnos cuenta de que sin medios no es posible gobernar en la democracia sin medios de comunicación. Por una sencilla razón. El año pasado... Aquí se usa como un mecanismo de campaña decir que se elimine la publicidad estatal. Claro, pero bueno, porque a veces la política se autodesacredita a sí mismo, ¿verdad? Pero este país necesitaría muchísima política de promoción de valores, de exhortación, de cómo conducir, no conducir como borracho. Mira, hoy daba Hugo Veras una información llamativa. El uso del celular ha superado el consumo de alcohol en los accidentes de tránsito. La gente chateando, manejando o mirando el celular y teniendo accidentes. Una locura. Es decir, yo creo que todo eso requiere que un país... Oye, para tú educar a un país, no es solo en la escuela. Tú tienes que hacer un país, un aula grande, desde los buenos ejemplos públicos, que la gente vea que los funcionarios, que el gobierno muestra comportamientos adecuados ante los hechos, como también campañas en los medios de comunicación diciéndole a la gente lo que es bueno, lo que no se puede, el tema de la salud, el tema del deporte. Si tú inviertes en deporte, tú tienes que invertir menos en salud. Tú tienes una población más en condiciones no, y la misma, lo que usted mencionó, la misma combinar políticas públicas tal vez de educación combinada con los medios y el deporte podría ser fundamental. Claro, fundamental y clave. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que este país tiene un potencial enorme para tú mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo insisto, la pandemia fue un tormento, ¿verdad? Porque nadie puede decir que no fue un tormento planetario, pero la pandemia fue una enseñanza intensísima para todo el mundo. El que no quiso aprender fue porque no quiso, pero yo creo que aprendimos que no hay que esperar 100 años para pasar de un siglo a otro. ¿Qué te dijo la pandemia? La gente en los barrios despierta no cabe en su casa. Porque vive en situación. Porque el patio de la calle, de los barrios es la acera. Es la calle, espacio natural. Entonces, yo te digo, eso es una prioridad que los gobiernos parecen no atender en la magnitud en que la pandemia te mostró. Bien, don Percio, con su permiso, vamos a una pausa. Conversamos con don Percio Maldonado, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.